¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos aquí a Levante Televisión, donde hoy vamos a hablar además de un tema de candente actualidad, la Ley de Libertad Educativa. Ya saben que desde hace algunos días ya está abierta esa votación en los diferentes centros escolares para que las familias, en este caso, puedan votar a favor del castellano o del valenciano en cuanto a la educación de sus hijos. Y hoy, en esta entrevista que ahora vamos a mantener, pues queremos ser sobre todo muy didácticos para sobre todo esclarecer aquellas dudas, aquellas incógnitas, interrogantes que las familias puedan tener. Para ello, seguro que nos va a despejar todas esas dudas nuestro invitado. Él es Ignacio Martínez, es el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística de la Generalitat Valenciana. ¿Qué tal? Muy buenas y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas, muchísimas gracias. Bueno, me imagino que días frenéticos y de mucha actividad, ya puesto en marcha, ¿no? esa encuesta, esa votación, ¿no? Sí, la verdad es que muy ilusionados porque pensamos que es una oportunidad pionera para las familias de que puedan participar por primera vez en la elección de cuál va a ser la lengua principal en la educación de sus hijos y especialmente en la lengua en la que sus hijos van a aprender a leer y escribir. Y esta oportunidad, pues bueno, pensamos que queremos que la aprovechen. Y además es que nos va a servir a la propia administración para hacer algo que no se había hecho hasta ahora, que es hacer por primera vez la planificación lingüística a partir precisamente de esa demanda de las familias, de esa voluntad que nos hayan expresado en esta consulta. De manera que, en función del resultado de ella, pues determinaremos en cada colegio y en cada curso cuántas clases configuraremos en lengua valenciano y cuántas en lengua base castellana. Unas votaciones que llevan poquitos días en marcha, es hasta el día 4 de marzo, ¿verdad? Se puede sí, votar, se ha establecido un plazo de aproximadamente una semana, entonces iniciamos las votaciones el pasado martes a las 9 de la mañana y el plazo finalizará el próximo martes 4 de marzo a las 2 de la tarde. La hora también es importante. La hora es importante, sí, que no es hasta la noche, ¿eh? Porque al ser un trámite telemático, es un trámite pues, que se activa y se desactiva a una determinada hora. Ajá. Estamos viendo que está habiendo mucha participación, ¿verdad? Luego ya conocemos los datos, pero al menos los primeros días, sobre todo, suelen ser muy intensos, ¿no? Sí que es cierto que los datos de participación no los conoceremos hasta el final, porque luego una vez se cierre, pues ya evidentemente podremos iniciar lo que es el recuento, ¿no?, de todas las familias que han participado y también poder ver los resultados de la consulta, pero sí que tenemos la intuición, por lo que estamos escuchando y también por lo que estamos viendo, de que muchas familias lo han tomado con mucho interés, que están aprovechando esta oportunidad pionera que están teniendo y evidentemente pues nos alegramos de que esto sea así. Escuchamos en su momento el anuncio por parte del presidente Mazón de lo que era la puesta en marcha de esta Ley de Libertad Educativa, de estas votaciones y demás, pero bueno, para recordar un poco a grandes rasgos, Ignacio, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que se pretende recoger? Sí, con la Ley de Libertad Educativa, sobre todo lo que intentamos es volver al espíritu de consenso que tenía la Llei d'Ús y Enseñament del Valencià del año 83. En ella se reconocía el derecho de que los alumnos pudieran estudiar las primeras enseñanzas en su lengua habitual. ¿Qué son esas primeras enseñanzas? Pues lo que son hasta segundo de primaria, para que lo entendamos, hasta que el alumno ha aprendido a leer y escribir, porque luego ya pasa a partir de tercero, ya entendemos que pasa a otro procedimiento diferente, que es ya aprender leyendo, ¿no? Exacto. Entonces, en esas primeras enseñanzas, reforzar sobre todo ese papel de la lengua habitual familiar y que las familias nos puedan indicar cuál es, ¿no? A diferencia de ese modelo que había, pues el Botanic lo sustituyó por otros en los cuales, pues evidentemente, en cada centro se marcaba un proyecto lingüístico fijo en el cual no se permitía una pluralidad, no se permitía que las familias pudieran elegir lengua y donde además incluso el propio Botanic pues obligó a que lo que eran antiguos centros que ofertaban tanto líneas en castellano como líneas en valenciano se reconvirtieran en centros únicamente de enseñanza en valenciano, con lo cual la oferta, digamos, pues en algunos casos había quedado mermada, especialmente en la educación pública. Hay ciertas dudas, o al menos puede inquietar, ¿no?, a ciertas familias el tema famoso de las unidades, ¿no? ¿Cómo se determina todo esto para que la gente lo pueda entender? Sí, al final tenemos que diferenciar lo que son las zonas de predominio lingüístico castellano y valenciano. Las zonas de predominio lingüístico castellano son aquellas en las que, como ya sabemos, pues históricamente no ha habido una presencia del valenciano. Las familias, en principio, pues tienen también su derecho a solicitar la exención del valenciano, entonces ahí, por defecto, las unidades se van a configurar en castellano, pero este procedimiento les va a dar la voz también para que aquellas que deseen cursar el valenciano como lengua base puedan hacerlo, de manera que cuando participen en la votación nosotros también veremos qué porcentaje de familias, qué número optan por esa casuística y entonces la idea también es habilitar clases en valenciano como lengua base en estas zonas para que puedan ejercer ese derecho, ¿de acuerdo? Luego además damos un paso adelante con las exenciones porque únicamente van a ser a efectos de que el alumnado esté exento de ser evaluado
y calificado. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Pues que dentro de esa incorporación progresiva del valenciano que establecía la Llei d'Ús, todo el alumnado va a cursar la asignatura. Queremos ya que pues, generar unas actitudes positivas hacia el valenciano, dando ese primer paso en contraposición pues, a la política anterior del Botanic, que era más de imposición, en la cual sí que se obligaba a cursar un 25%. Y si vamos ya a la zona valenciano parlante, allá nos encontramos, digamos, con otro modelo diferente. Es un modelo en el cual, a partir de lo que las familias voten en esta consulta, se determinará el número de grupos que van en castellano y van en valenciano. Entonces, para eso se aplicará simplemente la tabla que tiene el anexo 1 de la ley. Pero es un modelo también donde, con independencia de que voten una lengua u otra, queremos destacar la idea de que a partir de ese tercer curso de primaria va a ser muy equilibrado. Es decir, realmente va a haber una diferencia de 2 asignaturas entre una línea u otra, con lo cual realmente no va a ser tan significativa la diferencia como sí que a lo mejor puede serlo en esos cursos iniciales en los cuales los alumnos están aprendiendo a leer y escribir. Con lo cual se puede un poco cerrar esa alarma, entre comillas, o esa inquietud de ¿tendré que cambiar a mi hijo de centro o no? Porque la idea es promover que se mantengan en los mismos colegios, ¿no? Claro, efectivamente. Es que al final la idea es que se puedan mantener en los mismos colegios e incluso luego además tener en cuenta que no va a haber diferencias significativas porque apostamos sobre todo por un modelo muy equilibrado, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, evidentemente, en la consulta tiene una primera fase que es determinar cuántos grupos irán en cada lengua y luego hay una segunda que será pues, a partir de la planificación resultante, que será esta, y lo que haya votado cada familia, el ascribir a cada alumno o a cada alumna a un grupo en lengua base valenciano o en lengua base castellano. Y además esto tampoco va a ser una decisión irreversible, porque luego ya, a partir de ese momento, todos los grupos, todas las vacantes que haya libres para escolarizar a niños y niñas ya serán en valenciano o en castellano y todas las familias tendrán la opción de poder optar a ellas en el procedimiento de admisión del alumnado. ¿Se puede dar la coyuntura de que alguna familia a lo mejor tenga que estar en una unidad que no haya votado porque la mayoría no lo ha estimado así, sea castellano o valenciano? A ver, es una posibilidad remota, pero puede suceder. Si, por ejemplo, en un centro de 2 líneas, un 95% de las familias optan por una opción y el 5% por la otra, va a ser el 95% la mayoría la que haga valer la opción, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, casuísticas evidentemente puede haber, pero ya digo, sobre todo la intención final es ajustar lo máximo posible la planificación educativa a esa voluntad de las familias, porque eso hará que muy poquitos alumnos se queden fuera de la opción elegida. Hablamos mucho de las familias porque precisamente se ha querido poner el foco en ellas para que tengan la voz, en este caso, preponderante en todo esto, ¿no? Sí, efectivamente. Es que estamos en un sistema educativo en el cual pues, partimos de una ley orgánica de educación en la que uno de sus principios es que los padres y madres y representantes legales de los niños son los primeros responsables en la educación de sus hijos. Y además esto es una ley que ya se aprobó con un gobierno, digamos, socialista en el año 2006, se volvió a modificar en 2020 y establece ese principio. Entonces lo que se quiere es dar un protagonismo a las familias para la adopción de cierto tipo de decisiones. Entonces una de ellas es el darles a las familias esa opción de libertad de elección de centro, ¿de acuerdo? Luego ya la libertad de elección de lengua vehicular y llegará en un futuro también pues, la opción de que puedan elegir la jornada escolar. En sus colegios. Con lo cual es importante que las familias también sean conscientes de que ahora mismo ellas son un poco dueñas de su destino, entre comillas, ¿no? Claro, efectivamente. Nosotros evidentemente pues, apostamos también por el papel porque evidentemente al final los niños y las niñas son los usuarios del sistema educativo y tenemos que conocer cuál es la opinión de las familias para poder evidentemente dar un servicio que se acorde a sus demandas. A efectos prácticos, esta votación se realiza solo una vez, ¿no? Ya no se va a ir repitiendo año tras año. Sí, exactamente. Es un proceso excepcional precisamente porque una de sus finalidades es pasar de ese modelo único que habíamos comentado por centro a un modelo en el cual pues, puedan convivir en el mismo colegio, en el mismo instituto, las 2 lenguas base, el valenciano y el castellano. Entonces, una de las finalidades que tiene la consulta es poder desdoblar al alumnado para adscribirlo a un grupo de lengua base valenciano o a un grupo de lengua base castellano y de manera que a partir de ese momento, como hemos comentado antes, todas las plazas vacantes y todas las clases, ¿de acuerdo? Y todos los puestos escolares quedarán ya catalogados en valenciano o en castellano y ya serán los procedimientos de admisión de alumnos donde las familias podrán ejercer ese derecho a optar por una lengua o por la otra.
Es una lástima, como en tantos ámbitos, que un tema tan importante y yo creo que además tan interesante como es la lengua se llegue a politizar. Hemos visto imágenes de diferentes centros, colegios con cartelerías, claustros de profesores también posicionados. Es una lástima que todo esto se desvirtúe tanto. Nosotros que creemos que las familias tienen que poder elegir en libertad y precisamente por ese mismo motivo, en la normativa que regula la consulta, se indica muy claramente que hay que adoptar las medidas para que las familias puedan ejercer su derecho en libertad, sin ningún tipo de coacción y además también de manera respetuosa con las decisiones individuales. Y además esto no es algo que venga nuevo en esta normativa, porque ya partimos de una experiencia, por ejemplo, pues en otro tipo de procedimientos, como por ejemplo en la modificación de la jornada escolar, donde a veces pues, nos hemos encontrado en centros educativos donde hay pues, entre colectivos diferentes o sectores educativos diferentes opiniones, digamos, que no son acordes, ¿no? Unas con otras. Y ahí evidentemente siempre hemos apostado porque tiene que haber una cordialidad y un respeto a las decisiones individuales de todas las personas. Y sobre todo yo creo que dejar también un mensaje claro que aquí no pierde ningún idioma, ni el castellano, ni tampoco el valenciano. Sí, efectivamente. Es que esto no va de blanco o negro, claro, de valenciano o castellano. Nosotros apostamos por las dos lenguas. Precisamente por eso se ha apostado por un modelo equilibrado, porque lo que queremos es que las familias en los primeros cursos tengan la opción a que sus hijos e hijas puedan aprender a leer y escribir en la lengua que consideren. Pero a partir de ahí el modelo es muy compensado. Y precisamente la idea de esa compensación es que con independencia de que partan de una línea o de la otra, todos los niños y todas las niñas, cuando acaben la educación obligatoria, sean competentes tanto en valenciano como en castellano. E incluso las personas que están en zonas castellano-parlantes, como habrán cursado la asignatura de valenciano, aunque opten por la evaluación, también dispongan ya de unos conocimientos por el hecho de haberla cursado. Porque además el valenciano, no hay que obviar que es el idioma autóctono y hay que enriquecerlo también como enriquecimiento cultural, ¿no? Claro, efectivamente, es que al final es seña de identidad y es patrimonio cultural de todos los valencianos. Entonces también nosotros queremos promocionarlo, evidentemente, pero esa política de promoción no puede partir de una política intervencionista y de imposición como la que teníamos con el Botanic, sino que la queremos cambiar por una política diferente, por una política de incentivos. Por eso también, por ejemplo, una de las medidas que consideramos estrella dentro de la Ley de Libertad Educativa es la expedición de certificaciones de valenciano al alumnado cuando finalice sus estudios. Éramos de las pocas comunidades autónomas que esta cuestión no la teníamos regulada. Y ahora, evidentemente, pues vamos en la misma línea que lo que otras comunidades autónomas ya venían haciendo, de manera que cuando un alumno finalice, esas competencias lingüísticas que habrá adquirido tanto en castellano como en valenciano están ahí y evidentemente pues queremos reconocérselas con los certificados de conocimientos del valenciano que le correspondan según su nivel. Hablaba del gobierno del Botanic, que ha costado un poco romper un poquito esas cuerdas, un poco de cierta autoridad, ¿no?, en cuanto a lo que era el tema idiomático, el tema sobre todo con el valenciano. Sí, a ver, hay mucha resistencia por parte de determinados colectivos, ¿no? Porque evidentemente pues, defienden el modelo anterior, defienden un modelo de pensamiento único, no son para nada conformes con el modelo plural que nosotros defendemos, pero al fin y al cabo esto es una cuestión pues, que cuando el Partido Popular se presentó a las elecciones autonómicas en el año 2023, estaba en su programa electoral y ahora lo que está haciendo es cumplirlo. Y además lo está haciendo en la primera mitad de la legislatura. Ajá. Todo esto además enmarcado en una serie de políticas, de medidas que además hemos ido conociendo aquí en Levante Televisión, la gratuidad, por ejemplo, para esa educación de 0 a 3 años, el distrito único, en un sector además yo creo que tan sensible y tan grande a la vez como es el educativo, ¿verdad? Claro, efectivamente, porque al final es lo que hemos comentado, si queremos dar de verdad a las familias un derecho a que elijan en la educación de sus hijos, pues hay que garantizarles esa libertad de elección de lengua, pero también una libertad de elección de centro, que eso es lo que, por ejemplo, también pretende la normativa del distrito único. Pero además de ello también el universalizar la educación 0-3 años. Pero para que sea universal, evidentemente, tiene que ser gratuita, tanto en la red pública como en la privada. Ajá. Y por eso de ahí también que el 0-3, evidentemente, también es otra de las medidas que entendemos que también había que poner en marcha también para favorecer las políticas de conciliación familiar. Y que además creo que ha tenido, ¿no?, me consta una gran acogida, ¿no? Sí, la verdad es que se ha hecho una inversión muy importante porque el esfuerzo económico que ha hecho la Generalitat a nivel presupuestario ha sido enorme, pero evidentemente también las familias han respondido muy bien y de hecho pues estamos muy contentos con cómo está funcionando el modelo. Y para concluir y para que nos demos cuenta un poco de la magnitud, por ejemplo, en esta votación que tenemos en marcha hablamos de más de 500.000 de familias, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos censadas más de 570.000 familias, con lo cual, evidentemente, pues todas ellas tienen una oportunidad y nosotros, de hecho, pues las estamos animando continuamente a participar. Ajá. Luego, evidentemente, como hemos dicho, cada una que vote lo que considere. Nosotros no nos vamos a decantar por una u otra opción porque no queremos interferir en la libertad de las familias. Recordemos la fecha, 4 de marzo, 2 de la tarde, límite, ¿verdad? Para poder... ¿Cuándo se conocerán los datos? Sí. Unos pocos días después, imagino. Sí, unos poquitos ¿no? días después. Evidentemente, también en función de la participación, se podrán dar un poquito más pronto, un poquito más tarde, pero calculamos que en unos poquitos días y como máximo una semana podremos tenerlos. Pues Ignacio Martínez, director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos, yo creo que, ilustrado sobre esta ley de libertad educativa y otros temas que hemos tratado, y esperemos que vaya muy bien esa votación y estaremos pendientes, claro que sí, a ver lo que las familias determinan. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a usted, hasta la próxima. Pues ya lo han conocido, esos detalles, esa ley de libertad educativa que hemos querido conocer aquí un poquito más en Levante Televisión. Nada más, gracias por su atención y hasta la próxima. Adiós.